Hoy era la intención de iniciar la tercera etapa, ¿no? La tercera etapa, la etapa final de este curso de sistemas de representación. Voy a ver hasta dónde llego porque con mi voz vengo medio como en baja. Pero bueno, vamos a ver cómo me sale. Es iniciar, digamos, una etapa donde todo lo que vimos hasta ahora, todos los sistemas que ya vinimos incursionando, digamos, en estas instancias, entre la primera y la segunda, se empiezan a aplicar sobre ya una obra en arquitectura. Y sobre aquello que también decíamos, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Del pensamiento gráfico más el proyecto, definido también por un dibujo que en realidad pasa de ser eh, poco definido a un dibujo codificado, a un dibujo que empieza a ser proyectado y a su vez documentado. Eso es un poco los objetivos que vimos hasta ahora, ¿no? En esta instancia del dibujo codificado y un dibujo proyectado y documentado, donde aparecen estos objetivos que tienen que ver y están relacionados con un poco con los códigos y las convenciones, ¿no? Esos objetivos empiezan a ser de metodológicos, geométricos, y que de alguna manera interpretan una obra arquitectónica y la dibujan o la redibujan, o la interpretan y la investigan y la vuelven a dibujar. Y es un poco lo que voy a empezar a hablar ahora de lo que vamos a ver con respecto a la obra. Esta instancia va a estar dado por una obra en sí, una obra que en realidad empieza a tener unas ciertas características. Y así, en la Casa Canoa, es una obra de escala arquitectónica pequeña, ¿no? Niemeyer interpretó un poco, ¿no? Objetivos, interpretó la vivienda, interpretó el contexto en donde se colocaba esa vivienda, ese contexto donde está en medio de la selva, con visuales, con desniveles, y utilizó los diferentes sistemas para poder contarlo de manera, a ver, sencilla, simple, indefinida, pero de alguna manera definida a través de la idea que quería hacer. Pero después existe toda esta codificación y todo este dibujo que empieza a ser documentado, ¿no? Y todos los sistemas que se empiezan a aparecer empiezan a definir las características que de alguna manera Niemeyer planteó desde su idea de obra inicial. Entonces, utiliza la planta sección para poder generar, digamos, esos lugares más cerrados y otros más abiertos. Empieza a haber un grafismo que utiliza, utiliza ese grafismo para definir esas envolventes. Utiliza de alguna manera técnicas que le permiten definir espacios intermedios a espacios cerrados. O utiliza de alguna manera las perspectivas paralelas para poder interpretar cómo está formado formalmente, o utiliza un grafismo por acá, ¿no? de planos ciegos o planos llenos, o de alguna manera con cierto color que define de alguna manera un sistema. Ahora, de aquello que empieza a ser dibujado a mano, empieza a aparecer lo digital, o empieza a aparecer lo elemental como para poder contar esa obra. O sea, utiliza los sistemas, utiliza una idea y se ampara en los sistemas para poder contarlo. Otra instancia, otro autor, otra escala arquitectónica, ¿no? Renzo Piano, en la ampliación de una biblioteca en Nueva York, utiliza de alguna manera la implantación o la planta de techo para contar cómo se apropia de ese espacio interior o de esa plaza y la convierte esa vereda que está por acá, que de alguna manera no lo está, pero de alguna manera lo mete y se mete en el interior utilizando ciertos diagramas, cierta información que hace que lo cuente. Y así lo hace también en el corte, ¿no? Cuando uno habla de sección o habla de corte, habla de valores, habla de qué es lo que está seccionado, qué es lo que está en vista, y eso que pensaba con esa plaza que se mete hacia el corazón de Manzana,
con una búsqueda de iluminación, lo empieza a plasmar en el desarrollo y en la intervención, digamos, de la documentación que necesita para contarlo. Y obviamente aparecen esos plenos de color que definen cómo esa plaza se mete en el interior, en el corazón de Manzana, pero a su vez, apoyándose en los cortes, utiliza también un color que le define o permite interpretar cómo la luz se mete dentro de ese espacio. Entonces, se apoya en los sistemas, se apoya en un corte común, utiliza por ahí los elementos digitales que le permite de alguna manera contar ese edificio o esa obra arquitectónica. O sea, lo que aprendimos, ¿no? Empieza a conformarse con otras técnicas para poder contar ese espacio. Estamos hablando de una escala arquitectónica más grande, pero una escala gráfica, ¿no? Que es la que manejamos constantemente nosotros. Otro ejemplo, ¿no? Este ya es un ejemplo de FEM, es el pabellón nórdico. También utiliza básicamente toda esta parte, está dibujado a mano y que de alguna manera forma o utiliza el grafismo para definir esos espacios cerrados o esos espacios o constructivos o esos espacios que en realidad conforman de alguna manera el muro portante. Y otra situación donde aparecen la carpintería, aparece la definición de un plano de verde que se mete dentro del edificio. Y esto tiene que ver un poco con la idea que pretendía. Es un gran techo que aparece por allá, ¿no? Abajo totalmente libre para generar las actividades que quisiera generar. Y el acompañamiento del corte y el acompañamiento de las perspectivas para poder comprender ese espacio y a partir del despiece, de alguna manera, de ese elemento, permite entender todos los elementos que necesito. A ver, yo con 3 elementos, con todos estos elementos, yo estoy entendiendo ese espacio como es. Pero fíjense que siempre aplico los sistemas, aplico grafismos, aplico técnicas gráficas digitales y técnicas gráficas analógicas, la que ustedes vienen usando, que le permiten de alguna forma entender todo ese espacio. Otro lugar, otro pabellón, otro espacio, ¿no? Donde en realidad acá es un muelle y un café a la orilla del puerto de Alicante y que en realidad acá lo que cambia es lo constructivo. Pasa a conformar otra gráfica porque cambia el material. Ya no es un elemento lleno, ya no es un muro de hormigón o de ladrillo que podría conformarse, sino empieza a aparecer en realidad empieza a aparecer un elemento de cerramientos que construidos a partir del Durlock, a partir de perfiles que conforman de esa forma ese sanguchito de materiales, ¿no? Con todos los aislamientos que permiten. Entonces, la representación de ese dibujo empieza a ser parte, digamos, de ese lugar. Y aparece también una grilla por ahí abajo, que en realidad representa también al piso, a la forma de expansión, el lugar donde va a estar la cafetería. Quizás acá esto es una escala gráfica mayor, ya no es la escala gráfica de 1 en 100 o 1 en 200, ya empieza a ser en escalas gráficas mucho mayores, 1 en 20, 1 en 25, porque en realidad lo que estoy mostrando es lo constructivo del edificio. No estoy buscando de alguna manera las funciones o las actividades o el programa. Es una escala gráfica que empieza a definir cómo se va a construir. ¿Qué elementos voy a utilizar? ¿Cómo los voy a utilizar? ¿A qué distancia los voy a poner? Y tienen de alguna manera esa reflexión. Se define elementos que lo sostienen, elementos que de alguna manera forman parte del núcleo de servicios, o donde va a estar baños y cocinas, pero de alguna forma representa todos estos elementos. Y por otro lado, y siguiendo, digamos, en esta cuestión de ejemplos, ¿no? Que pueden llegar a tener y cómo pueden utilizar los sistemas para poder contar ideas.
Campo Baeza utiliza, en este caso, en realidad, no Campo Baeza, sino que de alguna manera alguien interpretó la casa y utilizó lo digital para poder ver cómo ese volumen está metido dentro de ese espacio, dentro de ese terreno. Utiliza también los diferentes sistemas, utiliza la sombra para saber cómo ese volumen invade al terreno, cómo ese volumen empieza a tener una implicancia más segura de cómo es el asolamiento de cada uno de esos ambientes. Utiliza, sobre todo en esta instancia, ¿no? Una instancia donde empieza a aparecer la planta de techo, una instancia donde las diferentes perspectivas paralelas, tanto una planométrica por acá o una axo o planométrica básicamente, definen, digamos, cómo la sombra empieza a entrar adentro de los espacios interiores. Entonces, el recurso de los sistemas empieza a ser favorable para contar algo y lo utilizo para eso. Y en esta otra instancia, ¿no? Donde en el caso del SEG, 24 de mayo de Méndez de Rocha, alguien necesitaba saber cómo estaba compuesto. Alguien necesitaba saber cómo era ese volumen de ese edificio colocado en el centro de San Pablo, y lo necesitaba contar de una manera diferente, saber qué pasaba dentro, pero saber cómo era constructivamente, mejor dicho, cómo era morfológicamente. Entonces, el SEG está compuesto por un espacio cultural por acá abajo, en el subsuelo, un espacio social y cultural y educativo, y un espacio por acá arriba deportivo. Entonces, ¿qué hizo? Lo despiezó, lo separó, pero utilizó dos cuestiones: el despiece, el corte y la perspectiva a dos puntos de fuga. Entonces, a partir de la composición y el armado, empieza, digamos, a contar cómo es ese edificio. Obviamente hay un detalle de cómo es interiormente, cómo se cuenta, cómo se funciona, qué actividades hay, cómo utiliza las personas ese lugar, qué actividades desarrollan. O sea, si uno se pone minuciosamente a verlo, tiene un nivel de detalle que obviamente hace a esa cosa de contar una idea. Pero por el otro lado, en esta de acá arriba, que casi como está cortada y medio se ve, pero al menos se instancia también, a partir de entender que es una biblioteca de México, la biblioteca de Vasconcelos, es un vagón donde todas las estanterías están colgadas. ¿Qué hizo? Utilizó el corte para ver cómo se secciona, por dónde se secciona y cómo está construido y cómo es, de alguna manera, sus elementos constructivos de la arquitectura, y ver cómo en realidad es el espacio interior y cómo se recorre ese interior a partir de ahí. Entonces incorporó el punto de fuga. Entonces, a partir de un corte, utilizó el doble recurso para poder contar ese espacio y a su vez entender dónde está metido. Obviamente hay otra cuestión, ¿no? Lo digital es un fotomontaje arriba, o sea, es la perspectiva dibujada, ¿no? De tal manera y luego llevada a la computadora para poder armar todo ese espacio. Pero primeramente estableció por dónde es el corte, estableció cuál es el punto o dónde está el observador de ese lugar, y después incorporó todo lo que hace el entorno, ¿no? Esa es la manera un poco para construir ese espacio. ¿Y qué es lo que van a hacer en esta etapa? ¿Qué es lo que va a aparecer? Como primera medida, tenemos que definir que hay una etapa de dispositivo, que ustedes vieron en la ficha que hay una obra, es una obra arquitectónica pequeña, ¿no? Con ciertas características espaciales, morfológicas, que de alguna manera define un poco todo lo que vieron todo el año. Para poder representarlo,
para poder codificarla y para meter los códigos que venimos, y de esta manera documentarla. Obviamente que nosotros le tiramos como una guía. El año pasado nosotros trabajamos con esta obra, estudiantes del año pasado, donde el arquitecto era un arquitecto cordobés, no me acuerdo el nombre, Manuel, bueno, Biglia, Manuel Biglia. Él vino, nos contó cómo eran sus intenciones o cuáles eran las ideas y los diferentes, la interpretación que hicieron los estudiantes de la obra y colocaron todos los elementos necesarios para poder representarla, desde las cotas, desde la sombra, de empezar a entender estos lugares que empiezan a aparecer por acá, que cuando uno va al corte aparecen como espacios en dobles altura, triples altura, la incorporación del grafismo, identificando esta cuestión del ladrillo como un elemento que aporta a la construcción de la obra y, obviamente, documentarla en todos los sistemas que vimos hasta ahora. Obviamente que acá no pasa por digamos, no aparecen nuevos temas, sino que lo que aparece como mayor complejidad es la obra en sí misma. Y también aparecen esta cuestión que vimos recién, ¿no? A partir de un corte, yo puedo armar lo que se le denomina interrelaciones de sistemas, ¿no? ¿Cómo puedo juntar un sistema con el otro para poder conformar contar un espacio? Bien, y bueno, obviamente tenemos el taller de sincronizado digital que va a estar también acompañado de la etapa y en definitiva, como cierre, el cierre de completamiento y obviamente el último parcial que va a estar al final de la cursada, obviamente la parte más triste, ¿no? Pero necesaria para poder, de alguna manera, llegar a cerrar, digamos, todo el curso. Bien, como les dije, me faltaba una cuestión más. Sí, esto. ¿Qué? Bien. No, un poco lo que vimos, y esto en realidad, sí, no pasa. Ahí está. Es recordar un poco lo que vimos en la segunda etapa. ¿Se acuerdan que en el primer teórico que vimos de la segunda etapa, hablamos un poco de los códigos y las convenciones? Hoy más que nunca, en esta etapa se van a empezar a implementar. Con más razón, empiezan a aparecer todos los elementos que me permitan a mí codificar las partes elementales de la estructura, o elementales de la arquitectura, ¿no? Ventanas, cerramientos, niveles, la rampa, la escalera, ¿no? Y todo lo que tiene que ver, perdón, vuelvo para atrás porque lo pasé, y todo lo que tiene que ver con su representación. Aparte también, encima aparecen las cotas, que me permitan a mí definir todas estas cuestiones, que no lo tengo acá, pero en realidad lo vimos en el trabajo anterior, pero también es parte del código que se le agrega, digamos, para poder documentar esta obra que ustedes están haciendo. Bien, seguido con esto, ¿no? Obviamente, una cosa que quiero retomar es que toda esta codificación está relacionada con la escala que ustedes van a representar. La codificación no es la misma que yo tengo que hacer en escala 1 en 200 o una escala 1 en 120, 1 en 25. Es diferente, su representación es diferente, sus valores, su síntesis son diferentes. Bueno, y para ir de alguna manera cerrando, y esto tiene que ver con lo que dije al principio, no trajimos al de Córdoba, pero tenemos un platense. Bueno, tenemos un polaco. Sí. Bueno, como les dije anteriormente, esta última etapa es necesario que de alguna manera el autor de la obra cuente una obra personal o una obra que haya realizado o que haya pensado. Y elegimos en este año, elegimos una obra de nuestro cuerpo docente. En realidad es el jefe de trabajo práctico nuestro, que lo habrán visto dando vueltas, Alejandro Goyeneche, alias el polaco. Él va ahora
presentar, obviamente es jefe de nuestro y también es jefe de arquitectura, jefe de trabajo práctico de arquitectura de la materia, ay, me olvidé, bueno, a la mañana, Prieto Ponce, perdón, ahí está. Él nos va a contar un poco una obra de una vivienda realizada por él, y en realidad tiene de alguna manera todos los elementos necesarios para que ustedes puedan entender desde qué es lo que pensó el arquitecto, cómo eso lo llevó o lo materializó y cómo ustedes pueden llegar a representarlo como parte de un espacio o una obra arquitectónica. Bueno, Alejandro, lo presento, es el, es el arquitecto platense. A ver, hola, ¿cómo andan? Bueno, ¿se escucha bien? Sí, ¿no? Bueno, vamos a comenzar después de las presentaciones. Les voy a contar una obra del estudio. Un poco, bueno, Pablo contó que es la última obra que van a dibujar, que de acá a fin de año. Y bueno, no sé si es una ventaja o no, pero se las puedo contar para que sepan cómo es la obra y no tener que interpretarla a ustedes solamente con el dibujo que le entregamos. También considero que es importante entender lo que uno dibuja, en este caso yo voy a tratar de explicárselo, y esa mecánica es importante para toda la materia, para desarrollar los trabajos prácticos de la materia y cuando tienen los parciales también. Primero tomarse el tiempo de interpretarla y después, a través de entenderlo, poder dibujarlo bien, digamos. Bueno, es una obra acá en la ciudad de La Plata. Bueno, estas son algunas imágenes de referencia, un mosaico de algunas obras que hemos hecho con el estudio, algunos detalles o cosas que nos interesaba mostrar. Toda obra, en este caso, digamos, la obra está terminada, está construida, real, y digamos, el proceso, cuando los chicos me invitaron a presentar la obra, uno va recabando la información. Es como distinto a cuando uno piensa un proyecto de arquitectura que hacen ustedes, lo piensan desde el comienzo y lo terminan. Yo tuve que ir a buscar la obra que tiene 10 años y preparar la información para mostrársela como al revés, ¿no? Entonces una de las cosas que fui encontrando y que me parecía importante para entender la obra era la memoria. Solamente es una memoria que hicimos para una presentación y le voy a leer una parte nada más, que dice: la cáscara, esqueleto y a su vez único elemento generador del espacio del hábitat o del habitar fue la respuesta. El concepto de esqueleto, esto es lo que más me interesa, sumado a la piel, conforman la síntesis de la propuesta. Esa es una imagen desde el parque a la fachada que da a ese lugar. Bueno, voy a hacer unas pequeñas descripciones de dónde están para que sepan, porque está acá cerca. Si la van a ver algunas modificaciones, porque pasaron 10 años, el cliente se cansó de algunas cosas que hicimos, no terminó algunas otras. Bueno, son cosas que van a ir aprendiendo que nos pasa cuando construimos, ¿no? Pero bueno, digo porque por ahí los va a confundir algunas cosas que están distintas a la ficha. Bueno, está en Villa Castel, que es un sector, digamos, de Gonet, que tiene estas dos características. Está un poco aislado porque está entre la autopista La Plata-Buenos Aires y está sobre también el otro límite que tiene a la izquierda, es el Camino Centenario y las vías del ferrocarril. El entorno así general, como verán, ese es exactamente el sector de Villa Castel. En realidad, en esta foto un poco puedo ver estos dos elementos que decíamos, la autopista y el Camino General Belgrano, y la traza o la trama, digamos, del barrio. Como verán, tiene bastante verde. La proporción de verde y la proporción de blanco, digamos, que serían las casas, es bastante, diría casi, hay más verde que construido, digamos. Eso si uno hace en el casco urbano de la ciudad no pasa. Digamos que eso le da una característica al lugar. Bueno, algunas aproximaciones. En el sector derecho se ve la calle ya, donde está la vivienda, donde está el cartelito de Google, está la foto aérea de la casa. Como verán, en esa manzana también hay bastante verde en el medio, ¿no?
Pero bueno, es más que nada para que tengan una reflexión. Van a pensar que estoy loco, que puede ser, pero en realidad, digamos, ese animalito que es una tortuga, nosotros en su momento, cuando vimos la tortuga, reinterpretamos que hicimos una analogía con lo que queríamos hacer. ¿Cómo es una tortuga? Una tortuga tiene una caparazón, una cáscara, que es ese cuerpo duro y con bastante textura, y adentro está el animalito, ¿no? Entonces, hacíamos como este juego de hacer una casa que tenga como una gran cobertura y adentro esté el lugar. Esa pequeña despiezado sintético, digamos, muestra un poco la intención de la casa. Lo que está arriba sería a la manera de caparazón, tiene un material que después van a ver, que es techo, y las paredes que conforman esta pieza que es casi un cuadrado, y por dentro tiene todo este cuerpo más, más continuo, que nosotros le decíamos que era como la piel o el cuerpo del lugar. Por un lado estaba el caparazón, que cubría, y por otro lado estaba el cuerpo de la casa, que es donde pasa todo el espacio, ¿no? Obviamente estos dos están separados entre sí, digamos, hay un pequeño espacio que los separa, que después lo vamos a ver, entre esta caparazón y cuerpo, que es el cierre de la casa, y este lugar. Por eso esa frase de la memoria ejemplificaba un poco eso, ¿no? Bueno, ese es un esquemita, uno de los esquemas de planta, digamos, como se puede dar, hay estas cuestiones que están pintadas de negro, es el caparazón o la parte que baja del caparazón, y todo esto que está rayadito así es el cuerpo, es la parte interior de la vivienda. Como verán, hay agujeros o lugares que quedan dentro del caparazón, pero fuera de esta piel, que son este lugar de acá, que después lo van a ver, y este lugar de acá. Después la casa estaba retirada por una cuestión de dominio del lugar, que pide un retiro de 5 metros, y después para acá iba a estar el parque, ¿no? Me quedó el corte tapado, pero tampoco era tan importante. Pero bueno, en corte podíamos ver una pequeña intención. Parque, calle, lo que estaba en negro era el caparazón y lo que estaba rayadito era parte de la casa que estaba ahí abajo de eso. Estos son algunos dibujos. También por ahí parecía interesante hablar, o cuando Pablo mostraba, no son tan buenos los dibujos, pero sí uno, a la medida que va pensando una obra, va trabajando con todas las metodologías que ustedes conocen, desde dibujos a mano alzada, de gráficos hechos por la máquina, y digamos, también lo que ha aprendido de la metodología lo pone inconscientemente. Si después lo vemos, esto es una perspectiva de 2 puntos de fuga. Por ahí un poco desproporcionado, porque es una idea, pero digo, utiliza el método medio intuitivo y hace un dibujo. En realidad, acá la intención, bueno, no quería hablar, de estos dos dibujos era, esto es una vista desde el frente, que estaba retirada la casa, tiene un frente, tiene un retiro, y todo esto que está rayado en vertical es la cáscara, que no es como la tortuga, pero tiene una tabla, fue hecha con hormigón armado para darle textura. Y todo lo que está más oscuro, que está metido adentro, es eso que decíamos que era la piel, o bueno, es el interior de la casa. Esto es vista desde el parque, o del terreno. También podemos ver los dos elementos, la cáscara y el elemento interno, que asoma en un lugar que es importante de la casa, que después lo veremos. Acá explicándolo con otros gráficos, ¿no? Ya un poco más definidos. Tenemos por un lado, obviamente, la tapa se sacó para poder ver cómo era el interior, pero esto es toda la caparazón, cáscara o envolvente exterior, y este es todo el sistema interior, que lo único que le falta acá, que no lo dibujamos, son las carpinterías que lo cierran, porque obviamente este espacio es el interior de la vivienda y está cerrado. Pero todo este cierre es translúcido, transparente, y toda la caparazón es con tablas de hormigón. Digo, aclaro esto y verticales porque
uno de los objetivos de la tapa es que ustedes empiecen a manejar los recursos gráficos expresivos y que también empiecen a manejarlos como propios, digamos, decir, bueno, yo empiezo a dibujar así, digamos, ¿no? Otra de las imágenes que en esto de preparar la charla que les decía, de empezar a buscar la info, me pareció piola mostrarles cómo fue construido, porque también cómo fue construido habla de cómo es la casa. Digamos, toda esta imagen que pueden ver es precisamente todo lo que es la cáscara y el caparazón, que llamábamos, que es todo en hormigón. O sea, el hormigón es un material que tiene la particularidad que es interesante, que es moldeado. Es un molde. Uno hace un molde y le tira un líquido, que es el hormigón, y aparte tiene hierro para resistir. Eso permite la posibilidad de tener un molde que pueda tener formas. Como por ejemplo acá hay un plano que cuelga en esa imagen que vemos, acá hay un plano que cuelga, que es el plano de atrás, que es este que se ve por atrás. Esta imagen es del frente, ¿no? Bueno, pero primero se hizo todo el molde y toda esa caparazón y después adentro se empezó a cerrar, digamos, ¿no? Que en esta imagen no está. ¿Cómo? ¿Esta pared? Sí, esta hacia el piso. Descubriste una trampa, pero porque en realidad la intención nuestra era que acá le falta el techo, la caparazón esta, que no tenga apoyos. Después cuando fue el ingeniero, porque esto tiene 10 metros por 10 metros, dijo, no, hay que poner un murito en el medio. Y apareció este muro. Yo no le iba a decir eso, porque la idea era que el caparazón sea techo y paredes, pero paredes de afuera nada más. Imagínate que esto tiene 10 por 10, pero vino un ingeniero maldito y nos hizo poner eso. ¿Cómo? Sí, 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 lo aclaré. Acá está la losa, que es de hormigón también. O sea, imagínate que cuando se hizo separaron estas paredes que se ven acá, algunas van apoyadas, algunas van saliendo. Esto es una membrana que íbamos a poner en Brisolén que después no se puso, por eso no está acá. Pero, digo, se hizo toda esta forma, ¿sí? Todo encofrado con paredes, que se coló, y la losa. Después cuando se coló todo. Y quedó el cuadrado con todas estas patas. ¿Se entiende? Acá, a los efectos de entenderlo, le sacamos la tapa. Acá podría haber hecho un despiece y poner la tapa suelta, por ejemplo. Sí, son las dobles tapas con hierro adentro y cuando va la bomba o las máquinas que vemos, tiran el hormigón ahí adentro. Eso necesita obviamente un tiempo de fraguado y con el tiempo de fraguado se saca todo, se sacan las tapas y la rugosidad que tiene la casa, vos fíjate que acá en la foto de acá, tiene todo esto, que es todo un sistema que se le hace para poder encofrarlo y que no se desarme, porque esto tiene mucho peso, o sea, lo de adentro empuja, entonces tiene que estar bien sostenido. Fíjate que acá empezamos a desencofrar, porque acá ya está la tabla. Claro, queda lo que queda de sacar el encofrado, queda la marca de la tabla. Acá no nos quedó tan bien, no sé qué pasó, ves que acá quedó como humedecido y eso quedó siempre, la verdad que no es un misterio. Acá quedó mejor en el frente, después vamos a ver las fotos. Pero bueno, acá también se desencofró y quedó la marca esta. Pero bueno, a lo que voy, y lo importante para ustedes es entenderlo, que la caparazón es una textura que se apoya en algunos lados, en algunos puntos tiene un techo, y es el primer sistema. Y todo ese sistema, tanto adentro como afuera, adentro de la casa también, y afuera, es de hormigón, y es de tabla. Y es rústico así. Era un poco la intención. Volviendo a esto que hacemos muchas distintas prácticas, bueno, estos son algunas imágenes que fuimos sacando de un SketchUp que tampoco está renderizado, nada, nos interesaba como para verlo, ¿no? El señor después hizo el muro y no quería que se vea la casa y no puso esa reja que pusimos, con lo cual eso no está igual, y tampoco hizo este cierre que está acá, que cerraba ese patio que está abierto arriba, que después lo vamos a ver, pero queríamos que esté cerrado para que no haya visuales de los dormitorios a la calle. Bueno, esta pieza no se hizo. Era muy cara y dijo, no, esto es una pavada, me voy a gastar esta plata en esto, me hago un viaje. Pero bueno,
La fachada de atrás es esta, acá vemos los dos elementos. El elemento de caparazón que va bajando, que se apoya en las medianeras, y todo el sistema interior que es carpintería, más esta pieza que sale al exterior, ¿no? Vamos a las plantas, que las van a tener que dibujar. Yo lo que les propongo, si les parece, es la cuento y después abrimos alguna duda, los que quieren, y volvemos, ¿sí? Bueno, voy a empezar por la planta alta. La medida es prácticamente igual, tiene una pequeña diferencia, pero imaginémonos que es un cuadrado de 10 por 10. La planta alta tiene al frente, acá está la calle y el Retiro, tiene un dormitorio y otro dormitorio con una cama solo. Era un matrimonio, es un matrimonio grande, con una hija grande, con lo cual no iba a tener ni crecimiento la casa y era un hecho bastante estático, la querían así, digamos, con 2 dormitorios. Pensamos en un dormitorio, en los dormitorios que tenga un patio. Y este pliegue que no se hizo, que en medio deje pasar la luz, pero lo cierra a las vistas de la calle. Y que haya mucha carpintería, les digo, de piso a techo, desde el dormitorio y desde este dormitorio. Total no se iba a ver. Y eso generaba como un dormitorio que le entre más luz y demás, ¿no? Y con más visuales. Después la verdad que no se hizo esto y después eso se resolvió con una cortina. Es intimidad, pero bueno. Esos dos dormitorios están conectados con una circulación que tiene también una carpintería acá que da al patio. O sea que hay un ala que está toda acá, que es dormitorio vacío, con el patio que está abajo, y otro dormitorio, ¿está bien? Y una conexión bastante simple de una circulación. Todo eso va al Retiro, que está acá. Y después acá había un murito que cerraba de la calle, ¿no? Eso por un lado. También es importante decir que no salió acá, está el norte. El norte está así en diagonal a 45 grados, y como ustedes saben, la mejor orientación para los dormitorios es ese cuadrante, con lo cual los dormitorios daban a la calle. Por otro lado, también queríamos que el ala social dé al parque, que está por acá. Pero ¿qué problema teníamos? Que en realidad el ala social tenía, el estar comedor tenía buena visual al parque, pero tenía mala orientación, porque daba al sur. Entonces, este agujero permitía, de alguna manera, que reciba la luz, mejor luz y sol, y se pueda ver para el parque, ¿está bien? Es un poco la intención, por eso es tan profundo. Al principio, un observador, como el muchacho que está atrás tuyo, no me acuerdo el nombre, vas a ver la cáscara, tenía techo, porque no queríamos que sea agujereada, pero después la agujereamos para acá, porque no entraba mucho la luz, sino. Pero bueno, eso es un detalle. Lo digo porque cuando hagan la planta de techo, esto es un agujero. Es un techo que es como una U, es así, pero de acá tiene un cuadrado libre, porque si no, no entraba mucha luz con el techo. Pero bueno, más allá de ese detalle, después acá está un estudio, el señor era un psiquiatra y quería un estudio que da al parque, con ese gran ventanal que da al parque. Ese estudio era como una bandeja, es como una bandeja, que está arriba de un espacio en doble altura que es todo este, que es el estar comedor. O sea, el estar comedor tiene doble altura, pero tiene un sector que le cruza una bandeja, que es el estudio, ¿sí? Porque acá también es vacío, ¿sí? Entonces, después vamos a ver las fotos. Acá hay vacío interior, que da al estar, y acá hay vacío exterior. Esto tiene techo, pero es un vacío. ¿Sí? Digo porque lo van a tener que dibujar. Lo mismo de estas cosas que se separaban. Acá hay vacío de doble altura. Bueno, esa es más o menos la planta baja, alta, perdón. La planta baja, vamos a hacer un recorrido por planta baja ahora. El acceso es peatonal y auto, porque como se lleva mucho en auto porque está alejado de la ciudad, tiene una pasante acá, en semicubierto de 2 niveles, donde está un auto y donde puede haber otro auto más. Todo eso está a cubierto, tiene techo, no está cerrado así, pero tiene techo, arriba. Si vemos por acá, está el acceso, la puerta de entrada. Esto es una puerta de madera y todo esto es vidrio, de piso a techo. La casa tiene carpintería de piso a techo, no tiene ventana chiquitita. Digo, cuando la tengan que dibujar. Cuando entra acá, se genera un pequeño lugar de paso y de recibo, porque está puesta la escalera de punta así, que sube desde acá y llega acá, al sector
donde está el baño en planta alta. La escalera es media particular, es toda transparente porque no tiene nada abajo, con lo cual se ve, ahora después vamos a ver fotos. Se cierra más acá, pero acá se puede hasta pasar por abajo. Pero bueno, está puesta la escalera acá y después tiene todo este espacio de frente al parque de estar comedor. Estar en doble altura, comedor en un techo y acá vuelve a aparecer la doble altura. Todo eso mirando el parque. Después acá están marcados los cortes que les voy a mostrar, ¿no? Las vistas. La vista del frente, desde la calle, donde está el cerco, después lo hizo el dueño, esto se hizo, esto no quedó, que era este Brisolén, y la vista del parque, que tiene todo esto que es de hormigón, que baja con tablas, que no se notan mucho acá, pues están dibujados despacito, y todo lo que es acá. Acá hay una cosa que es importante también, que el dormitorio principal tiene carpintería hasta el piso, tiene un pequeño balcón que es bastante raro, porque es un balcón abajo de un techo, de todo esto, pero ve el parque. Después vamos a ver la foto. En realidad es una casa un tanto compleja porque tiene como muchas cosas, doble altura, 2 niveles, techo en 2 niveles exteriores. Somos medio malos, la pusimos a propósito para complicarlo. Pero bueno, es chiquitita, eso sí. Bueno, corte. Un corte que es desde el patio de acceso, pasando por el patio entre los dos dormitorios. Este alerito es el alerito de paso de los dormitorios que desemboca en el baño y acá abajo se arma ese recibo. La escalera está cortada, el corte justo pasa, esto es pregunta de parcial, le puede pasar, así que en el quinto escalón más o menos va marcado el quinto escalón y después acá no hay techo porque yo subo. Y acá está la doble altura y acá está esa cáscara que baja así flotando, que es la pared esa que está flotando del fondo. Bueno. Este es el espacio y por ahí atrás se ve el entrepiso, la losa del entrepiso de cruz. Este es desde el entrepiso. Está el entrepiso no llega hasta la medianera, queda suelto acá. En la ficha lo sintetizamos, porque esto no lo voy a contar, pero porque era una soncera que hicimos. Pero bueno, David lo sintetizó, le puso un muro acá, creo, ¿no? Y otro acá, y que es doble altura, como para no caerse. La escalera que sube, que está en vista, y ahí se ve la circulación y el balcón del dormitorio. Pero bueno, después lo van a ver mejor en la ficha. Acá, en esta cuestión, digamos, de utilizar distintas metodologías para entender la obra y pensarla, ustedes estuvieron practicando en aulas web con el SketchUp. Acá les voy a mostrar un SketchUp que hicimos de la casa. Está mal graduado los tiempos. En un momento tarda mucho, se van a aburrir, y en un momento que hay que mirar, se va rápido, pero bueno. Esa es la planta sección ahora va a aparecer la planta sección de planta baja. Ahí está en axonométrica cortada, supuestamente se enderezaba, ahí está. Ahí podemos ver la planta cero. El piso es así, llega hasta ahí, digamos. Después va a aparecer la planta alta. Acá es donde tarda y no dormimos. Y acaba rápido, así que miren rápido. La planta alta. ¡Op! Lo anticipé. Y bueno. Está así. Hacemos lo que podemos. Corte, el corte que les mostré perspectivado, y ahora se va a enderezar. Y también se va a ir rápido. Así que saquen la foto ya. Ahí está. No te rías, no seas mala. No salió así, ¿qué va a ser? Pero bueno, sirve como para mostrar un poco. Sigamos. Bueno, algunas de las imágenes. Ese es el patio de los dormitorios. Creo que no había un árbol todavía, pero bueno, después hay un árbol. En realidad, ahí ven las tablas, ¿no? De la textura y todo lo que está adentro, o es carpintería o es pared pintada de blanco, digamos, como para identificar el material distinto, ¿sí? Ven, acá aparece una pared, porque acá hay una cocina, y esa pared existe, porque no podían tener carpintería ahí, pero todo lo que es el cuerpo interior o es blanco o es vidrio, y todo lo que es el cuerpo exterior del caparazón es de hormigón y con textura. Esta viga en realidad es una flor de viga que va a sostener el parasol y va a desaparecer, pero bueno, quedó la viga, que no era nuestra idea. Pero bueno, eso iba a tapar el parasol de acá que no existió nunca.
Bien. Acá es mirando el acceso, se ve el semicubierto de acceso. Por acá se empieza a vislumbrar la puerta, que es de madera, de acceso opaca, y después tiene una carpintería ahí que da al patio. Bueno, acá es como el detalle del ángulo del dormitorio. Esta parte da al patio, esta parte da al frente. Bueno, ahí un poco más cercano, se empieza a ver la escalera que sube, la puerta, todavía no tenía las manijas. Y este es el paso al fondo, que es techado. Acá es techado bajo porque tiene el dormitorio y tiene el balconcito que le explicaba a ustedes que da para atrás, y después es techado alto porque tiene el techo del caparazón. Acá lo estamos viendo exactamente al revés. Tiene techo alto y acá tiene techo bajo. O sea, hay una parte que es baja, que es donde da el dormitorio, tiene ese balcón que da para el fondo, que va para allá, y acá ven que también tiene el hormigón, ¿no? Esta es una pared que baja y todo el cuerpo interior es vidrio o vidrio y paredes. Esta es la escalera, por acá está la cocina, acá abajo, que no les conté, está la cocina que da al patio en planta baja, al patiecito cuadradito que después arriba dan los dormitorios. La escalera acá es casi pasando la entrada, que puedo subir así. Llego al baño, pego la vuelta y acá hay la puerta de un dormitorio. Todo acá que va a haber una tabla acá para escritorio para la chica que estaba sola ahí, que después se hizo, que da al patio, y después acá entra el dormitorio. Acá un poco mostrarle la materialidad. La escalera tiene esta particularidad, tiene la contraforma. Como la escalera era una escalera bastante escultórica porque quedaba suelta en el espacio, digamos, la construyó así, o sea, tiene la pegada y la alzada donde uno pisa y del otro lado no pisa, pero se ve así. Después, todo el piso es de hormigón y también la escalera es de hormigón, o sea, no hay madera, nada, es todo liso. La pegada y la alzada es lisa y la contraforma también es lisa, como para darlo como un elemento de unidad. Acá se ve la puerta de entrada, lo que decía, la entrada de la escalera y el gran ventanal que da al patio donde está el árbol. Bueno, acá también podemos ver la escalera que sube, la circulación que el balconea, no es cerrada, balconea a todo el estar comedor, la circulación de los dormitorios. Sí, perdón, ¿qué me decías, Pablo? Ah, sí, perfecto. Acá la cocina cierra, digamos, el patio, así como cierra el dormitorio de arriba, después lo vemos de vuelta, si no la planta. Cierra, está abajo del dormitorio de la nena, está la cocina, que da al patio y da al frente, digamos. Bien, acá se pueden ver la entrada de los dos dormitorios. Y bueno, y eso, lo demás ya lo vimos. Esto es ese espacio, esto es la trampa que vos descubriste. Acá aparece el muro, y lo tendríamos que haber puesto blanco, creo, pero bueno. Esto era necesario para que se sostenga la losa de 10 por 10. Quedó rústico, yo creo que hoy lo hubiese hecho blanco, pero bueno, más allá de eso, el balcón interno es el dormitorio principal con su balcón que se puede ver el parque, ve parte de la carpintería del estar comedor en su costado izquierdo y tiene la vista al parque. Le faltaba cortar el pasto. Esta es la que vimos al principio, la difumada. Acá podemos ver todo. El estar comedor tiene carpintería de piso a techo. Tiene este plano que cuelga. Ese plano de hormigón que cuelga. Esta es la caparazón que les conté, o si quieren, la cáscara de la tortuga. Esta es la cabeza de la tortuga, es cierto. Pero bueno, sale este elemento, así que es el estudio, como un gran mirador al parque. Acá se ve el balcón interno que va abajo del techo este del dormitorio principal. Por acá se ve el paso, digamos, hacia el frente, y por acá atrás se ve la cocina. Acá, otra de las mecánicas que hablábamos de dibujo, esto es un SketchUp, nos gustaba hacer en ese momento esta cuestión. El SketchUp lo utilizamos, ven que no están renderizado como proceso de pensamiento. Es el SketchUp real, lo pueden ver, tiene algunas imperfecciones de línea que quedaron del dibujo. Y después lo vinculamos con las fotos que pudimos sacar antes de que el dueño se instale, que se instaló rápidamente, por eso las fotos son casi de obra.
Entonces hay un vínculo entre el SketchUp y la foto, que ahora vamos a ver. No tiene Brisolei. ¿Qué va a hacer? El auto es medio feo, ¿no? Tiene 11 años esta casa, ese SketchUp es 1912. Falta un poco de música, ¿no? O alguien que cante. Este es más largo, el video. ¿Están durmiendo por ahí o no? Tienen que prestar atención porque la tienen que dibujar acá a fin de año, por lo único. No por escucharme a mí. ¿Yo cuándo tardé? 3:20. Por eso. Bueno. Bueno. Bueno, mejor. No se lo copian, que está feo el que hice. Ve que aparecen esas líneas que no existen, es un desastre. Mira, líneas cortadas. Bueno, che, es más largo de lo que pensaba, loco. A ver. Creo que termina. Por suerte creo que es la última Mac. Terminó. Bueno, en esta cuestión, y esto sí lo hago rápido porque Pablo se detalló bastante, digamos, para que vean que en realidad cuando uno hace una obra utiliza todas las metodologías y todos los métodos y procesos de escalas y demás. Esto simplemente es un recorte de parte del pliego con lo que se construyó. Ya. Tenemos la planta baja. Fíjense que empiezan a aparecer códigos como planilla de locales, para identificar los locales aparecen estos simbologismos, no importa, bueno, niveles, cotas, etcétera. No van a dibujar todo esto, pero digo, hay un detalle exhaustivo, los cortes están detallados. Acá hay un detalle de una planilla de muebles de cocina, con la cocina como es y el mueble. Digamos, esto es parte del trabajo que hacemos. Y también la casa, en esto de buscar, que me había olvidado, la presentábamos en un concurso de obra construida que hace el Colegio de Arquitectos. Y bueno, acá la gráfica que utilizamos en ese momento, o nos interesaba, era fondo y figura, porque el concurso es un concurso de obra construida, con lo cual hay fotos del concurso que este es de obra construida. Y va a haber muchas fotos. Entonces en la foto, cuando uno la pone en un panel, o en aquel momento cuento la idea, queda como figura y el fondo es el panel. Entonces todos los gráficos, como queríamos ponerlo de color, empieza a tener un color un poco satinado, lo que sea, pero las plantas están dibujadas con color para que haga una composición con las fotos. Hay que tomarlo, dejarlo, lo único que cuento cuál fue la idea de eso. En este caso, el recurso gráfico expresivo fue una voluntad para una presentación de un concurso que queríamos que quede así. Ustedes, en el transcurso de toda esta etapa hasta el final, el objetivo es que ustedes incorporen recursos gráficos propios. En este caso, para mí hoy es muy colorido, y eso que soy daltónico, pero bueno, en aquel momento nos pareció que teníamos que hacer esto. Y bueno, gracias. Terminó. Pero no se vayan. ¿Venís vos, Pablo, o voy yo? Esto que querías decir, Pablo, lo digo yo. Es la última etapa del año, las fechas. En realidad lo que tenemos acá es el cronograma de la última etapa, ¿no? Todos los días que vamos a tener hasta el levantamiento de actas, que va a ser el último día de la cursada. Hoy estamos parados acá, que lo que van a dibujar es el MOSH, la implantación y la vista, que lo tienen en la ficha, marcado. Y después, básicamente, tiene el desarrollo de todas las fichas que vamos a hacer hasta el final, con el día 10 de octubre, que es el completamiento. El 29, o sea, la semana que viene, y el 12 van a tener, digamos, esta compatibilidad con el taller digital. Como les decía, un poco recién el polaco mostró el SketchUp. Bueno, esta etapa, en la tercera etapa, ustedes van a estar trabajando con el mismo
ejemplo que vienen trabajando en el taller digital, esta cuestión de utilizar el SketchUp para contar algo. Obviamente con algunas, Lina y Daniel van a darle algunas pautas para poder utilizarlo, y bueno, ese va a ser el taller. Son 2 clases, van a dividirse como se dividieron, y seguramente, no me acuerdo cómo lo desarrolló Lina, pero seguramente les van a dar las pautas y después el completamiento lo terminarán en su casa con el pendrive que ustedes van a ir dando vuelta y trabajando. Dale. No, les aclaro lo siguiente. Muchos de ustedes traen computadora para trabajar, que está bárbaro, pero en esta oportunidad el SketchUp no es de descarga gratuita como era el AutoCAD, sino que tienen que buscar versiones o la web. Se puede trabajar, si está en su máquina, con el SketchUp web, pero necesitamos tener internet. Con lo cual, supongo que en el área digital, en el aula digital, hay internet, se pueden conectar ahí y después les explicamos cómo pueden hacerlo. Entonces, si está en sus máquinas, alguna opción vamos a encontrar, pero sí puede estar una versión que es trabajar con el SketchUp web, que se hace online y que se trabaja con internet. De lo único que dependemos de tener internet en el gabinete, que entiendo que hay, pero bueno, son variables que nos pueden pasar, ¿sí? El resto puede trabajar en el gabinete sin problema con las máquinas que hay en el gabinete. Pero si todos pueden traer su máquina, siempre es bienvenido para que ya aprendan a trabajar y a tenerlo. Entonces, lo que vamos a hacer la semana que viene es trabajar, bueno, como les contaba. Pero simplemente les quería aclarar eso para que si querían traer la máquina mejor y también pensar si quieren descargarse el programa, también puede ser. ¿Sí? ¿Listo? ¿Listo? Bueno, y el trabajo del día de hoy es realizar, como vimos acá, en la lámina de 35×50 o en la que están trabajando, arriba dibujarán la vista, que está marcada, y la planta de techo, en escala 1:125, ¿no? Dijimos, ¿no? Eso. Esta lámina tiene una particularidad. Van a dibujar hacia la izquierda toda esta cuestión que le acabo de decir y van a dejar este espacio libre para luego hacer el completamiento con la paralela que va a venir posteriormente. Entonces, les va a quedar como una lámina cerrada, ¿no? Con todos los sistemas que está contando de alguna manera toda la obra que acaban de verla. Una particularidad y una cuestión. Lo que van a hacer hoy es como si fuera una entrega, o sea que lo bueno es que piensen cómo van a unificar todos los sistemas. Es decir, no es que es una lámina y tiene una gráfica diferente a la otra, sino que encuentren una forma de contarlo para que el proceso de esa entrega sea unificada y se entienda como una sola, de la misma obra. Serán muros pintados de negro, serán grisáceos, serán pintados con rayitas, habrá algún tema de un pleno. La mecánica, la gráfica que utilicen es lo importante para que se vea unificada la entrega. Ahí tienen el QR, en realidad la tienen en la ficha, pero tienen el QR de alguna manera que les permite sacar más información y es un poco la información que vieron en la teórica.